Ahora es el momento de las noticias del misterio con Javier y las noticias de hoy son bastante interesantes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Muy bien, bueno, pues nada, ¿cuáles son esas noticias tan interesantes que nos vas a contar hoy, Javier? Pues mira, vamos a hablar un poco de la no evolución de los cocodrilos, porque al final es un animal que parece, por lo menos parece, que lleva siendo así millones de años, y en parte es cierto, pero también es verdad que ha sufrido algunos cambios, unos no muchos, más bien pocos, y que incluso antes teníamos otras formas de cocodrilo que, bueno, ya desentrañaremos un poco más en las noticias. También te voy a hablar de algo que ha probado Microsoft y es la resurrección, y lo entrecomillo mucho, ¿no? Y luego lo desentrañaré un poco más, pero aparte de, a mí personalmente me parece un poco perverso y luego lo entenderemos mejor, pues es algo bueno, que está ahí y que tarde o temprano yo creo que conforme avanza la tecnología pues tenía que llegar, ¿no? Voy a hablarte también de unas cuantas tecnologías emergentes en 2020 y que si no pasa nada en este 2021 ya muchas de ellas ya son realidad y otras terminarán de pulirse. Yo creo que a lo largo del año las veremos físicamente. Y por último te voy a hablar de un asteroide oculto el cual se sabe que está ahí porque se recuperó en su día un pequeño fragmento, pero todavía no se ha llegado a localizar bien y no es, cuando hablamos de un asteroide oculto, no hablamos de una pequeña piedra en el espacio. La verdad es que es bastante grande y extraño que siendo tan grande no hayan conseguido por lo menos ubicarlo un poco de aquella manera en el espacio. Muy bien, luego nos cuentas a ver cómo es posible que ese enorme asteroide haya pasado desapercibido así de esa manera. Y vamos con la primera noticia en la que hablas de esa no evolución de los cocodrilos. Es algo que no entiendo de estos animales, ¿no? O sea, son animales prehistóricos que llevan miles de años con nosotros, no han evolucionado como si lo han hecho otros tipos de animales. Y bueno, es verdad que hay esa incógnita del por qué eso no ha ocurrido, porque Javier, estos cocodrilos podríamos hablar o decir más bien que llegaron a convivir con los dinosaurios tal y como los conocemos. Desde luego que sí, Víctor. Cuando hablamos de cocodrilos, tenemos que decir que los cocodrilos de hoy se parecen mucho a los de ese periodo jurásico, de hace 200 millones de años. Lo que pasa es que este nuevo estudio ha explicado un patrón de evolución para ellos que ellos han llamado inicio y parada, que estaba, digamos, dictaminado, ¿no?, por el cambio medioambiental. Y esto es lo que podría explicar por qué esos cocodrilos han cambiado tan poco desde esa época de los dinosaurios, ¿no? Hay que decir que incluso hoy en día tampoco hay muchas especies diferentes de cocodrilos vivas en la actualidad. Ahora mismo solo existen 25, cuando si nos fijamos en otros animales como podrían ser las lagartijas o las aves, ¿no?, han logrado una diversidad de muchos miles de especies en la misma cantidad de tiempo o incluso menos. En la prehistoria también vimos tipos de cocodrilos que, como ya te he dicho, que hoy en día no tenemos, ¿no? Hay que pensar que 200 millones de años atrás había cocodrilos tan grandes como dinosaurios, y cuando te digo tan grandes como dinosaurios es para que nos hagamos una idea más o menos, tan grandes como un Tyrannosaurus Rex. También había ciertos cocodrilos que eran herbívoros, algunos cocodrilos que lo que eran corredores muy rápidos y otros que tenían unas formas serpenteantes, unas formas serpentinas y que vivían en el mar. En esta nueva investigación que ha publicado la revista Nature Communications Biology, los científicos explican cómo los cocodrilos siguen ese patrón de evolución que conocen como equilibrio puntuado. El ritmo de la evolución es generalmente lento, pero lo que pasa es que en ocasiones evolucionan más rápidamente porque el entorno cambia de golpe. En particular, lo que dice esta nueva investigación, lo que sugiere, ¿no?, es que esa evolución se acelera cuando el clima es más cálido, ya que el tamaño de los cocodrilos aumenta, el tamaño corporal de los cocodrilos aumenta cuando el clima es mucho más cálido. Los hallazgos han mostrado que la diversidad limitada de cocodrilos y esa aparente falta de evolución es el resultado de esta tasa de evolución lenta que te estoy comentando, ¿no? Parece que los cocodrilos llegaron a un momento en el que, digamos, ese plan corporal era lo suficientemente eficiente y versátil como para no necesitar cambiarlo para sobrevivir, y por eso con el paso de los millones de años no han sufrido casi cambios. Esta versatilidad podría ser una explicación de por qué los cocodrilos sobrevivieron al impacto del meteoro al final del Cretácico, en el que todos los dinosaurios murieron. Los cocodrilos generalmente prosperan mejor en condiciones cálidas porque no pueden controlar su temperatura corporal y requieren el calor del medio ambiente. El clima
durante la era de los dinosaurios era más cálido, como no podía ser de otra forma, de lo que es hoy, y eso puede explicar por qué había muchas más variedades de cocodrilos de las que tenemos hoy en día. Poder extraer energía del sol significaría, por ejemplo, no tener que comer tanto y como un animal de sangre caliente, ni como un pájaro o incluso como un mamífero, ¿no? El siguiente paso que nos depara esta investigación y que estoy esperando porque a mí también me resulta muy interesante esto de la evolución de los cocodrilos es descubrir por qué algunos tipos de cocodrilos prehistóricos sí que se extinguieron y otros no se extinguieron. Y ahora mismo tenemos esa especie de caimanes y cocodrilos que son todos prácticamente iguales. Normalmente lo que varían son las dimensiones del cuerpo y las mandíbulas o los grosores de las colas. Son pequeños rasgos los que los hacen diferentes, pero sí que es verdad que esa clase de cocodrilos prehistóricos acabó extinguiéndose, quedándonos solo con los cocodrilos que conocemos hoy en día. Así que estaremos atentos a ver qué nos dice ese segundo paso de la investigación. Ahora nos vamos a ir con la empresa Microsoft, donde comentabas que habían puesto a prueba la resurrección, pero ¿la resurrección de qué? ¿De los seres humanos? ¿O cómo es esta resurrección, Javier? Pues sí, mira, es bastante interesante y intrigante, ¿no? Lo que ha presentado Microsoft ha sido una patente que plantea la posibilidad de reencarnar digitalmente a las personas como si fuera un bot de un chat, ¿no? En lugar de utilizar el método convencional de entrenamiento de bots de los chats que se utilizan en conversaciones hoy en día, ¿no? Y el material que usan, que es de una amplia muestra de usuarios, pues esta patente de Microsoft lo que plantea es la posibilidad de crear un bot a partir de la salida de una persona en concreto, de una persona específica. El sistema usaría datos sociales, como podrían ser imágenes, datos de voz, publicaciones en redes sociales, mensajes electrónicos, incluso cartas escritas de su puño y letra para construir un determinado perfil de una determinada persona. Ese bot, ese chatbot, ¿no? Incluso podría sonar como la persona real, ¿no? En algunos aspectos se podría generar incluso una fuente de voz de esa persona específica usando grabaciones y datos de sonido relacionados con esa persona en concreto. Además, se está pensando que podrían generar un modelo de 2 dimensiones o de 3 dimensiones de la persona específica usando imágenes, información de profundidad, incluso datos de vídeo asociados a esta persona en concreto. La patente de Microsoft en concreto no es particularmente quisquillosa sobre quién podría ser el elegido para ser objeto de uno de estos chatbots y además afirma que el sujeto podría estar tanto vivo como muerto. Según dicen ellos, y cito textualmente, la persona específica a la que representa el chatbot puede corresponder a una entidad pasada o presente o una versión de la misma, como un amigo, un pariente, un conocido, una celebridad, un personaje de ficción, una figura histórica, una entidad, etc. La patente, ¿no? Digamos que lo que haría sería entrenar ese chatbot con los rasgos personales del individuo, ¿no? En particular, sobre todo cuando hablamos de entrenar, yo creo que se refieren a los atributos de la conversación, ¿no? De la persona, ¿no? Como sería el estilo de hablar, ¿no? La dicción, el tono, la voz, la intención o incluso la longitud y la complejidad de las palabras y de las frases, ¿no? Los diálogos, los temas, incluso cómo respondería esa persona coherentemente. Si el dicho bot no tuviera suficientes datos para proporcionar una respuesta sobre un tema en concreto, lo que harían sería utilizar esos almacenes de datos de conversaciones para llenar esos vacíos, lo que sería, digamos, literalmente poner palabras en la boca de esa persona, que en este caso sería ese chatbot. La patente también se ocupa del complicado tema de manejar los perfiles de los muertos. Lo que sugiere el bot, a ver cómo lo explico, digamos que podría ser que incluso ser consciente, ese mismo bot podría ser consciente de que está imitando a una persona muerta, ¿no? Por ejemplo, si el bot se le hace una pregunta sobre un evento que ha tenido lugar después de su muerte en la vida real, ¿no? Digamos que él mismo sería capaz de decirte, ¿no? Tendría, digamos, una percepción de su conciencia de que él ya estaba muerto cuando eso falleció, incluso te lo diría, luego te daría una explicación, pero no partiría de él, partiría de esa base de datos que ya en sí tiene Microsoft y que obviamente es enorme, ¿no? La idea de reencarnar a las personas como bots en chats
obviamente, Víctor, lo que plantea son todo tipo de implicaciones, sobre todo de privacidad, ¿no? Que no se tratan en la patente de lo que viene siendo del funcionamiento técnico del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que asaltan varias preguntas, ¿no? ¿Se les va a dar a las personas derecho a optar o no para participar en este tipo de sistema? O sea, ¿alguien va a poder decidir si en el futuro él mismo se convierte en esta especie de chatbot? ¿O van a poder los familiares de la gente fallecida evitar que este tipo de programas conviertan a sus seres queridos y fallecidos en estos bots en un chat? Pues esto ahora mismo son preguntas que por supuesto, son discutibles, sobre todo hasta que Microsoft, por lo menos Microsoft, entregue un prototipo que funcione, ¿no? Pero puede que no sea así durante mucho más tiempo, porque yo qué sé, digamos que ahora mismo nos metemos en la tesitura de que a lo mejor hoy en día, cuando una persona fallece, pues tu personalidad, ¿no?, ya no muera contigo, ¿no? Ya seas parte de la red y estés vivo eternamente. Esto va a plantear también algunos dilemas, porque cuando rozamos todo este tipo de cosas, pues la gente, estos dilemas morales no son bien aceptados, pero bueno, ahí lo tiene Microsoft y también creo que habrá gente que le parezca bien poder seguir escuchando a sus seres queridos y no cuando ya no están ahí, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver lo que nos presenta Microsoft de aquí a un tiempo y a ver qué tal funciona. En la tercera noticia nos vas a hablar sobre la tecnología que ha emergido a lo largo del 2020. Esto es una de las noticias también que me resulta bastante interesante. Bueno, me considero un friki de esta tecnología. Cuéntanos, Javier, ¿qué tecnología es esa que ha emergido en ese año, en 2020? Sí, como bien has dicho, ¿no, Víctor? Las innovaciones tecnológicas hoy en día y cada vez más, ¿no?, están revolucionando, ya no solo evolucionando, sino revolucionando cada vez más rápido el mundo, y algunos sectores que son fundamentales, como el de la medicina, por ejemplo, pues se está apoyando en todo este tipo de avances para soluciones sanitarias tan importantes en la actualidad, sin ir más lejos, pues como cualquier vacuna, ¿no?, contra el COVID-19. Una reciente encuesta de una multinacional que se llama Harvey Nash ha revelado que la pandemia del coronavirus ha generado una de las mayores inversiones en tecnología de la historia. De acuerdo con los resultados de la encuesta, durante la primera ola de la pandemia, las compañías gastaron cerca de 15.000 millones de dólares adicionales a la semana en tecnología. Esto, sumado a todos los esfuerzos de los científicos, pues hacen que al final la tecnología dé ese salto, ¿no? Entre tanto, hay que decir también que un estudio adicional, que es del Foro Económico Mundial, que sus siglas son WEF, el WEF, ha revelado que la robotización va a generar 97 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo, ¿no? Al contrario de que lo que mucha gente piensa, que lo que hacen los robots es apartar, ¿no?, a la gente del trabajo. Bueno, pues en este caso lo que nos dice el Foro Mundial es que esa robotización va a generar 97 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Y qué más hizo esta WEF, este Foro Económico Mundial? Pues mira, en el estudio nos presenta 10 de esas principales tecnologías emergentes de 2021 y que, salvo contratiempos muy graves, van a ser reales en 2021. Una de las cosas que nos cuentan nos hablan de las microagujas. Mira, las microagujas lo que van a hacer va a ser masificar las inyecciones y los análisis de sangre sin dolor para los pacientes, porque van a penetrar la piel sin perturbar esas terminaciones nerviosas y se van a poder unir a jeringuillas o parches o incluso mezclarse con cremas. Dado que es un uso, ¿no?, que no va a requerir ni equipos muy costosos ni altos niveles de capacitación, este tipo de tecnología lo que va a hacer es facilitar una mayor cobertura en la atención de salud, sobre todo en áreas que son más desatendidas, y la vamos a tener con nosotros dentro de poquito tiempo. Esto no se va a alargar más allá de la primera parte del año de 2021. Otra de las tecnologías que nos pone en boga son las refinerías solares, que van a ser un gran avance para la fabricación de productos químicos, que hoy en día, ¿no?, tradicionalmente requieren el uso de combustibles fósiles y que pueden llevarse a cabo generando menos emisiones mediante el uso de la luz solar. ¿Esto qué va a permitir? Pues, por ejemplo, convertir el dióxido de carbono residual en productos químicos útiles, como podrían ser medicamentos, detergentes, fertilizantes o incluso ropa, incluso textiles. Otra de las tecnologías que nos vienen en boga son los pacientes virtuales. Hoy en día la tecnología ya va a poder permitir que los datos tomados de imágenes de alta resolución de un órgano humano, ¿no?, de un órgano enfermo, como podría ser un hígado,
se introdujeran en un modelo matemático complejo, y lo que haría los mecanismos de ese modelo matemático sería controlar la función de ese órgano. ¿Qué pasaría? A ver, pues que digamos que dichos órganos y sistemas corporales virtuales lo que podrían hacer sería reemplazar a las personas en esas evaluaciones iniciales de medicamentos y tratamientos. Sería todo virtualmente, haciendo que el proceso fuera mucho más rápido, mucho más seguro y además mucho menos costoso, sobre todo para la persona, porque en un principio ni siquiera tendría que desplazarse, sobre todo cuando hablamos de personas que están impedidas y en los cuales viajar es un problema, pues ya todo sería a través de esa tecnología virtual en la cual los médicos verían cómo funciona ese órgano dañado como si tuvieran al médico delante. Incluso tendrían más datos que con una persona viva, porque al tener ese modelo virtual podrían hacer muchísimas más pruebas sin necesidad de tener al paciente real con ellos. También el WEF nos habla de la computación espacial, que el objetivo de la computación espacial, digamos que sería fusionar el mundo físico y el mundo digital a través también de una especie de realidad virtual y de realidad aumentada. Estos avances lo que van a permitir son digitalizar objetos que se conectarían a través de la nube y que luego se generan en una representación digital en el mundo real, ¿no? Esta tecnología lo que va a traer va a ser nuevos desarrollos, por ejemplo, en que las personas y las máquinas interactúan en la industria, en la atención médica, en el transporte y en el mismo hogar de nuestra casa. También nos habla el web de medicina digital. Hoy en día, muchos relojes inteligentes que ya son lanzados al mercado por compañías tecnológicas ya pueden detectar, por ejemplo, si un usuario tiene latidos cardíacos irregulares, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que mira, los trastornos respiratorios, la depresión, el Alzheimer, incluso otras patologías van a poder ser detectadas con mayor precisión y con mayor seguimiento mediante este tipo de tecnologías. Incluso ya se están desarrollando píldoras que contienen unos sensores y que envían datos a aplicaciones para ayudar a detectar la temperatura corporal, hemorragias estomacales, incluso ADN canceroso. También nos hablan de aviación eléctrica. ¿Y esto qué nos cuenta? Pues mira, la propulsión eléctrica va a permitir que los viajes en avión reduzcan las emisiones de carbono, reduzcan los costes de combustible y generen grandes reducciones de ruido. Aunque sí que es verdad que los vuelos eléctricos, sobre todo los de larga distancia, todavía tienen que superar varios obstáculos, sobre todo a la hora de obstáculos regulatorios y de costes. Ya hay inversiones significativas por parte de compañías como Airbus o entidades incluso como la NASA para poder desarrollar esta tecnología en ese sector aeronáutico. Actualmente, y de acuerdo con los datos del WEF, hay alrededor de 170 proyectos de aviones eléctricos en desarrollo, principalmente para viajes privados, corporativos y de cercanías. Así que también es cuestión de tiempo que a lo largo del año empecemos a ver esas pruebas, por lo menos, de aviones que viajan sin pilotos y que son totalmente eléctricos. Otro de estos eventos, otro de estos inventos, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención es el cemento sostenible. Según el WEF, cada año se producen 4.000 millones de toneladas de cemento mediante un proceso que requiere la quema de combustibles fósiles, lo que representa, Víctor, alrededor del 8% de las emisiones globales de CO2. Por esa razón, y desde diversos sectores, se está trabajando para poder encontrar soluciones que permitan reducir esas emisiones de carbono. Y una de ellas sería ajustar el equilibrio de esos ingredientes que se utilizan en el proceso de producción del cemento mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono que eliminaran todo ese tipo de emisiones de CO2. También nos hablan de la detección cuántica. Y esto, a ver cómo lo explico. Los sensores cuánticos, no digamos que operan con unos niveles extremos de precisión al explotar, digamos, la naturaleza de la materia, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que me entienda todo el mundo, ¿no? Con estos avances lo que va a ser posible, por ejemplo, sería disponer de automóviles que conducen por sí mismos, que sería otra tecnología. Lo que pasa es que si llegan a hacer esa detección cuántica, lo que pasa es que estos automóviles llegarían a ver en las esquinas que no se puede ver. O sea, digamos que serían como tener un mapeado de Maps todo el rato puesto encima, pero el coche vería alrededor suyo 360 grados todo lo que ocurre alrededor, detectando toda esa energía cuántica, toda esa naturaleza cuántica de la materia alrededor, y poder así
reducir los accidentes a cero. Otra de las noticias que nos trae WEF es el hidrógeno verde. A principios de este año, del año pasado me refiero, del año 2020, se predijo que el hidrógeno verde se convertiría en un mercado de unos 12 billones de dólares para el año 2050. ¿Qué es el hidrógeno verde? Pues se trata de un gas que lo que puede hacer es contribuir a la descarbonización de la matriz energética, digamos, impulsar minería y transporte marítimo más sustentable al reemplazar de lo que siempre hablamos, que es la finalidad la mayoría de todos estos inventos verdes, entre comillas, que es reemplazar esos combustibles fósiles. Y el último evento que nos trae el WEF es la síntesis del genoma humano. Hoy en día, con las mejoras en la tecnología que son necesarias para diseñar secuencias genéticas y que luego se introducen en microbios, están haciendo posible imprimir cantidades cada vez mayores de material genético y alterar los genomas de una manera más extensa. Según estos avances lo que van a hacer es brindar información sobre cómo se propagan los virus o incluso ayudar a producir vacunas y otros tratamientos. Incluso se podrían permitir a los científicos diseñar plantas resistentes a patógenos o curar enfermedades genéticas en humanos que hoy en día es inviable. Así que estas son las 10 tecnologías emergentes de 2020, pero que si no pasa nada, a lo largo de 2021, la gran mayoría de ellas ya las tendremos y ya tendremos esas primeras pruebas y podemos contar cómo han ido estos avances tecnológicos. Y ahora vamos con la última de las noticias en la que hablabas de un asteroide que ha estado oculto y tiene un tamaño enorme como una de... Recuerdo que mencionaste como Ceres, más o menos. ¿Por qué ha permanecido este asteroide oculto? ¿Por qué no se ha detectado si es tan enorme? Pues sí, Víctor, si lo pensamos bien, ¿no? Digamos que sería incluso bastante lógico pensar que no conocemos todos los asteroides que hay en el sistema solar. Pero ¿cómo es posible que hayamos pasado por alto uno tan grande que, como bien has dicho, podría ser considerado un planeta enano como Ceres, ¿no? Pues eso es lo que precisamente dice un estudio tras analizar el fragmento de un meteorito. El meteorito de Almata-Sita, que la denominación oficial es 2008 TC3, fue una roca de 80 toneladas y 4,1 metros de diámetro que se desintegró en la atmósfera a unos 37 kilómetros de altura sobre el desierto de Nubia, en Sudán, en el año 2008. La explosión cubrió la arena de valiosos fragmentos de este meteorito. Es más, en total se recuperaron cerca de 600 fragmentos que llegaban a medir entre 1 y 10 centímetros. Pues bien, esos fragmentos son los que han sido de vital importancia para la ciencia, porque el meteorito del que procedía era una condrita carbónica, que es un tipo de roca cuya formación se remonta a las primeras etapas del sistema solar. Un equipo de científicos ha logrado hacerse con una diminuta pieza de unos 50 miligramos de este 2008 TC3 para poder realizar el estudio. Y los resultados del análisis se han publicado hace pocos días en la revista Nature y son fascinantes. Lo que los investigadores han encontrado son muestras de algo que ellos llaman anfíboles, que es un grupo muy concreto de silicatos. La presencia de estos minerales cuenta una historia muy concreta, porque estos anfíboles solo se forman bajo condiciones muy prolongadas de presión y solo en presencia de agua. Los anfíboles, que son muy raros de encontrar en un meteorito, de hecho hasta ahora solamente habían aparecido en un meteorito conocido, el de Allende, que cayó en Chihuahua en 1969, ¿qué significa esto? Pues que la presencia de estos minerales es que el meteorito de Alama-Sita era solo un fragmento de un objeto muchísimo mayor. Para que se den las condiciones necesarias para que se formen esos anfíboles, los investigadores calculan que ese objeto tiene que ser un asteroide de entre 640 y 1800 kilómetros de diámetro. Eso lo que hace es situar al objeto en el rango de lo que conocemos como planetas enanos. Y como ya hemos citado la referencia, pues Ceres estaría en esa categoría porque Ceres tiene 945 kilómetros de diámetro. Ceres es muy difícil de observar desde la Tierra debido al pequeño tamaño que tiene y la ausencia de brillo. Si sabemos algo más sobre él, ¿no? Es gracias a que lo visitó la sonda Dawn, que ya hemos hablado de él alguna vez, pero la existencia de un asteroide tan grande como Ceres, hoy en día tenemos que pensar que no es para nada imposible, es más, y que todavía no sabemos dónde está exactamente ese gran asteroide. Esperemos, Javier, que ese asteroide no venga como otros muchos, ¿no? Que dicen directo hacia la Vía Láctea y nos va
nos va a arrear tal golpe que quizás nos saque de nuestra órbita, que peligre la vida en el planeta, etcétera, etcétera, porque yo creo que esto lo hemos hablado muchas veces en el programa. No hay día que no pase algún tipo de cuerpo espacial, ¿no? Que ponga en peligro la vida de este planeta. Sí, claro, bueno, si somos exactos, que ponga en peligro la vida del planeta, tampoco, pero sí que es verdad que todos los días nos pasan meteoritos, estos cuerpos celestes, asteroides, cerca. Lo que pasa es que ya, como ya hemos dicho bien muchas veces, cuando hablamos de escalas y peligrosidad, sabes que se mueven en unos baremos muy grandes y entonces, claro, cuando hablamos de potencialmente peligroso, siempre son por unas cifras y por unas distancias, pero de potencialmente peligroso a que realmente sea un peligro para la humanidad se tienen que dar muchas casualidades que esperemos, porque Ceres es demasiado grande como para que si viniera hacia nosotros no lo hubiéramos visto, no se dé ni con Ceres ni con ningún otro. Además, ya como también hemos comentado en el programa, Víctor, ya sabes que a partir de este año empieza ese proyecto para intentar desviar esos posibles asteroides que de verdad sean un peligro para nosotros. Así es, además, yo creo que también lo mencionábamos, que teníamos a Bruce Willis de nuestro lado y nos va a salvar. O sea, que esté tranquilo, Javier, o estaremos tranquilos más bien, de que no nos va a pasar nada, la verdad. Así que nada. Pues nada, Javier, pues muy interesante como siempre esas noticias que nos traes cada semana y bueno, poco más que me queda que desearte una muy buena semana y nada, nos vemos en el próximo programa con más noticias. Claro que sí, que tengáis feliz semana tú y todos los oyentes. Víctor, hasta pronto.